¿Sabes? Estoy seguro de que mi abuelo miraba los programas de Chespirito. Yo los sigo viendo y mis hijos también los verán. Porque lo infiel no le quitó lo talentoso al viejo caliente. ¡Ay, a la verga! Aunque siendo sincero, incluso un genio como Roberto Gómez Bolaños tuvo personajes poco conocidos o sin tanto éxito. Y muy probablemente ya sabes cómo terminará esto, pero ¿qué tal si no? Así que yo, tu amigo el Checkson, hoy te muestro los 12 personajes que protagonizó Chespirito, ordenados de peor a mejor. Ay, Florinda Mesa, te lo pido, no me bajes el video por vida de Dios. Comencemos con un personaje poco recordado, y sí, digámoslo como es, poco querido. Y me refiero a Don Ratón Pérez, a quien pongo como el peor simplemente porque está en una película medio aburrida. Y es que Don Ratón y Don Ratero no es el mejor trabajo de Chespirito, y por lo tanto su protagonista tampoco lo es, ya que no tiene esa magia que poseen otros personajes. Aquí Roberto nos presenta un exterminador de ratones que es confundido por la mafia como un sicario sumamente peligroso. Una idea que suena atractiva. El problema es que esta trama está utilizada por varios de sus personajes en distintos sketches. Por eso es que Don Ratón Pérez no logra destacar de entre otras figuras porque está rodeado de contextos y chistes repetidos. Y el único encanto del personaje es ser coqueto con Florinda Mesa. ¡Cuidado, ahí viene Doña Cachonda! Aunque bueno, en esta película ninguno de los otros personajes logra ser muy gracioso, pero Don Ratón es de los que menos risa da. Lo curioso es que el siguiente personaje también pertenece a una película, y es El Charrito, quien no es muy diferente a Don Ratón por dos motivos. El primero es que tampoco es muy divertido que digamos. Aquí Chespirito simplemente interpreta a un actor que con sus torpezas frustra cada vez más la producción de la película en la que trabaja, utilizando una comedia que si bien es más divertida que la de Don Ratón y Don Ratero, no termina de ser tan buena como lo que Chespirito solía hacer en aquellos años. Y lo segundo es que aquí de nuevo el encanto del personaje es ser confundido por un héroe falso que se aprovecha de esto para coquetear con Florinda Mesa. ¡Doña Cachonda! Nah, seamos sinceros, si tuviéramos que escribir a un personaje que nosotros mismos vamos a interpretar, también haríamos que se ponga de cachondo con la morra que nos gusta. Sí, te estoy viendo, Felipe, no te hagas. Lo que lo salva de no ser el peor personaje es que se encuentra dentro de una película decente, y que es más divertida que la anterior, y eso hace que el Charrito logre destacar un poco más, ya que logra complementarse de buena forma con el propósito que tiene la película. Con esto creo que tiene bien merecido estar en el puesto número 11. Y para el puesto número 10 toca hablar de El Flaco. Un personaje con el que nunca logré conectar de ninguna forma. Y si me dices que tú sí, lo siento, pero no te voy a creer nada. Quizás sea porque al ser un personaje usado en una comedia muda, muchos no lo logramos apreciar del todo. Y es que si hay algo que caracterizaba a Chespirito era su talento para fusionar su comedia física con la verbal. Y esta última, en mi opinión, es la que mejor le funcionaba porque lograba quedarse en la mente del público. En serio, te reto a comentar al menos 3 frases que recuerdes de sus programas. Con El Flaco, Roberto solo ofrecía chistes que únicamente tenían que ver con lo físico, acompañado de risas de fondo, lo que lo convierte en un personaje sin mucho trasfondo ni esencia, volviéndose así un personaje que si bien no fracasó, ni de pedo logró consolidarse como uno de los más memorables. La prueba más clara de esto es que cuando piensas en los personajes de Roberto Gómez Bolaños, El Flaco no está ni entre los 5 primeros. Pero a pesar de utilizar únicamente la comedia física como recurso, al Flaco le funciona de mejor manera que a los otros 2 personajes de cine ya mencionados. Un caso similar pasa con el siguiente puesto, el Ciudadano Gómez, uno de sus primeros personajes que tampoco trascendió mucho, y en mi opinión es porque es muy simple. No por nada Chespirito lo utilizó como una opción de respaldo cuando ya no pudo interpretar a sus personajes más populares debido a su edad. Eso sí, el Ciudadano Gómez no es muy diferente a otros personajes, porque se basa en el mismo tipo de comedia utilizando incluso chistes reciclados que funcionan con otras de sus interpretaciones. Y con él no es que no funcionen, lo que pasa es que no puedes evitar pensar en otros personajes cuando escuchas esos chistes. Es cierto que este personaje, al ser de los primeros de Roberto, sentó las bases para la comedia y chistes que lo catapultarían, pero nunca fue muy popular y me parece que es porque el personaje tiene una identidad muy distinta a los demás. Esto porque tiene un enfoque mucho más adulto. No me refiero a que mencionan cosas más 18 ni nada por el estilo. Es que trata temas más relacionados a problemas con la sociedad. Y si bien este no es el único personaje al que Chespirito le dio un enfoque con este tipo de temáticas, sí que lo retrata de una forma un poco más aburrida. Y en parte es porque en cada sketch del Ciudadano Gómez, Roberto trataba de hacer implícitamente un llamado a la sociedad. Y eso obvio no es malo, pero pues Chespirito lo ha logrado de mejores formas, con mejores personajes. Por eso es que lo coloco en el puesto número 9. Y en el siguiente está un personaje que creí que estaría como el peor, pero logró colarse un poco más arriba. Hablo de Don Calavera, otro personaje que Chespirito interpretó en sus últimos años en televisión. La diferencia es que Don Calavera está creado por esta misma razón, y se nota al ser un personaje que no requiere de mayor esfuerzo físico, ya que su dinámica es más verbal. Pero evidentemente la comedia ni de pedo es igual de buena que con otros personajes. Y en gran parte es gracias a que con Don Calavera Chespirito reciclaba juegos de chistes que utilizó durante toda su carrera.
pero al ser un personaje nacido poco antes de retirarse de la televisión, creo que es algo aceptable, ¿no? Otra cosa que debo mencionar es que aquí Chespirito no hace el papel del tonto, sino del patrón al que no le gustan las tonterías. Es como Don Cecilio en los sketches de Chompiras, esa misma esencia refleja a Don Calavera. Y creo que esos personajes no le quedaban mucho a Chespirito, le salían mejor aquellos que sacaban de quicio a los demás. Aún así, este no me pareció un personaje aburrido, y a pesar de que los chistes originales que utiliza son pocos, sí que llegan a ser decentes y varias veces te sacan una sonrisa genuina. De verdad que nunca me había tomado el tiempo de ver a este personaje y me sorprendió más de lo que esperaba. Ahora es momento de hablar del siguiente puesto, el cual le pertenece a Vicente Chambón, el reportero más torpe del periódico La Chicharra. Un personaje distraído por naturaleza, y ese es su encanto a pesar de que esté rodeado de situaciones parecidas a las de otros personajes, como robos, asesinatos, secuestros. Pero Chambón, al ser un reportero que tiene que informar sobre todas estas cosas, es un personaje que queda como anillo al dedo para este tipo de sketches. Aparte de que eso lo convierte en un personaje que se puede adaptar a todo tipo de contextos. Y lo que más me gusta de este personaje es que es genuinamente gracioso porque pareciera ser el mismo Chespirito sin actuar ni interpretar a nadie. Por eso lo considero un personaje tan natural. Siento que Vicente Chambón es de los personajes más infravalorados de Chespirito. Pero a pesar de no ser el más popular, sí que logra destacar por su propia cuenta, teniendo, como dije al principio, su propio encanto, y eso nadie se lo quita. Dicho esto, toca hablar de un personaje bastante curioso, Chaparrón Bonaparte. Un personaje que nunca fue de mis favoritos, porque si lo miras superficialmente, solo es alguien que dice cosas sin sentido al azar. Pero cuando lo analizas, le ves otra cara al personaje, dándote cuenta de las cosas que lo caracterizan. Y es que siendo sincero, a mí me parece increíble la manera en la que Chespirito lo escribió. Porque Chaparrón, al ser literalmente un loquito, podía ser fácilmente un objeto de burlas para el público. Pero Roberto lo creó e interpretó a modo de que la gente se riera con él y no de él. De hecho, Chaparrón Bonaparte siempre andaba padreándose a todos en cada una de sus apariciones. Y lo hacía de una manera en la que se soltaba a decir sus locuras con total naturalidad que nunca sabías con qué incoherencia iba a salir. Lo que lo convierte en un personaje totalmente impredecible. Cosa que a mi parecer es bastante difícil de lograr, quedándose en la mente de la gente a través de los años. O sea, ha envejecido bien, pero quizás, y solo quizás, está un poco infravalorado. Dime tú qué opinas, ¿Chaparrón Bonaparte merece más reconocimiento o está bien el valor que la gente le ha dado? Coméntalo mientras pasamos al siguiente puesto, que le pertenece a El Chanfle, el que probablemente es el personaje más torpe de Chespirito, porque su esencia consiste en tropezarse y hacer destrozos con todo. Pero lo que más lo caracteriza es que es muy honrado. Y eso lo hace jodidamente especial, porque no muchos comediantes pueden presumir tener un personaje que da una enseñanza mientras te hace reír al mismo tiempo. Y Chespirito lo logra de una manera tan buena que logró que El Chanfle no protagonizara una, sino dos películas de las cuales es difícil decidirse por una como la favorita. Así que te invito a comentar aquí abajo cuál película del Chanfle prefieres. Y estoy seguro de que si este personaje fue muy bien recibido es porque está ligado al fútbol. ¿Y cómo no te va a gustar un personaje de Chespirito relacionado al deporte más hermoso del mundo, carajo? Sin duda, de las pocas películas que realizó Roberto Gómez Bolaños, las del Chanfle son las mejores porque se renota el amor que tenía por este deporte. Y ahora, en el puesto número 4, se encuentra otro personaje al que era evidente que Chespirito le tenía un gran cariño. Y hablo del Dr. Chapatín. Y si digo que Chespirito le tenía mucho cariño es porque nunca lo soltó. Al contrario, lo utilizaban muchos de sus trabajos, incluyendo películas, volviéndolo un comodín perfecto que obraba como cameo en todo tipo de historias. Y lo mejor es que sí, se robaba sus 5 minutos de protagonismo, pero eran 5 minutos bien robados. Y si lo piensas, el Dr. Chapatín nunca necesitó de un mundo plagado de personajes, sino que podía desatar todo tipo de problemas en cualquier contexto. Estoy seguro de que alguien como el Dr. Chapatín en la vida real caería del orto al ser un viejito terco y que saca de sus casillas a cualquiera. Pero en la ficción y en el mundo de la comedia termina siendo alguien demasiado gracioso sin olvidar que es muy original. Y la historia del personaje es una de las mejores, apareciendo por primera vez en los sketches de los supergenios de la mesa cuadrada, para seguir apareciendo siempre, ya sea como cameo o en sketches cortos para ganar tiempo, y cada vez que aparecía te hacía entender por qué pegó tan bien desde el minuto 1. Y hablando de personajes que fueron queridos desde el primer momento, es hora de hablar del mejor superhéroe que ha parido Latinoamérica, el Chapulín Colorado. Ah, sí, ya veo toda la mierda que me va a caer en los comentarios. De una vez aclaro que el Chapulín es tremendo personaje, uno que no solo catapultó la fama de Chespirito, sino que le ayudó a conseguir un gran cariño por parte del público. Con este superhéroe, Roberto Gómez Bolaños demostraba una versatilidad que no muchos pueden presumir. Con el Chapulín, el tipo sacaba su talento para escribir, para actuar y sobre todo para hacer todo tipo de acrobacias con una agilidad enorme.
Además, con ayuda de la producción con la que contaba, podía crear todo tipo de historias y ambientarlas en donde él quería, de la manera que quería, convirtiendo al Chapulín en un personaje que se podía adaptar a cualquier contexto. Pero sin duda, lo que más me gusta de este personaje es la idea con la que fue concebido, pues es un superhéroe torpe y miedoso sin poder alguno. Literalmente es solo un hombre con los boxers de fuera, pero eso es lo que lo hace especial. No el que está enseñando los calzones, sino el hecho de siempre enfrentar todo tipo de adversidades a pesar de no contar con las habilidades a las que el género de superhéroes nos tiene acostumbrados. Y a pesar de que la fórmula que acompañó al personaje fue repetitiva hasta su último día, siempre encontraba una forma distinta de hacernos reír, aparte de que hizo honor a su nombre al quitarle la novia a su amigo. Pero esa es otra historia. Y quizás te preguntarás por qué este personaje no está en el primer o siquiera segundo lugar. Bueno, por la sencilla razón de que los otros personajes son un poco mejores. Aunque fácilmente el Chapulín puede ser número 1. Dime en qué puesto lo colocarías tú. Mientras lo comentas, pasemos al puesto número 2 con el Chompiras. Nah, amigo, el Chompiras para mí es besto personaje. Es mi favorito y honestamente si está en el puesto 2, es por eso. Tengo que admitirlo. Pero también está aquí porque tiene méritos. El Chompiras comenzó como un sketch más de Chespirito acompañado del famoso Peterete, haciendo una que otra fechoría. Hasta aquí todo bien, es un personaje más que incluso era utilizado como relleno para completar el horario de otros programas. Es en la época entre 1980 y 1990 en donde explota totalmente, llegando incluso a adueñarse del horario completo del programa Chespirito, desatando todo tipo de líos en el hotel de Don Lucho y luego en el de Don Cecilio, desde convivencias de fin de año hasta contrabandos con espías internacionales. Abarcaban de todo. Y aquí quiero enfatizar en el tremendo lore y desarrollo que se cargó este personaje. Comenzó como un ladrón, sí, bastante torpe y que no podía robarse ni una manzana, pero al final de cuentas era un delincuente, que a pesar de que no era peligroso, sí llegó incluso a pisar la cárcel en más de una ocasión, pero poco a poco se fue reformando convirtiéndose en un hombre honesto que se ganaba la vida decentemente, pasando de ser un personaje ocasional a uno con una historia lineal en la que puedes identificar cada una de sus fases. El ejemplo más claro de lo que digo es cómo muchas veces los caquitos se topaban con malhechores con los que solían convivir en sus días como delincuentes, recalcando que ahora son hombres honestos. Eso, mi amigo, se llama crear un trasfondo alrededor del que en un inicio estaba pensado para ser un personaje de relleno, otorgándole así una historia que si bien muchas veces no es del todo respetada, sí que logra convertirlo en uno de los personajes más completos y humanos del universo de Chespirito. Sin olvidar que conforme los años iban pasando sobre Roberto, el Chompiras se convirtió en un personaje que le quedaba como anillo al dedo. No requería de acrobacias ni tenía que forzarse a fingir otra voz. No, simplemente debía interpretar a un hombre maduro que luego de muchos años logró reformarse y convertirse en una persona honesta. Además, cada personaje secundario por el que estaba rodeado tenía su tiempo para brillar, desde la Chimoltrufia hasta el Sargento Refugio, sin pasar por alto al Botija, un personaje al que Edgar Vivar logró interpretar tan bien que logró superar en todo aspecto al Peterete. Dicho con todo respeto al gran Ramón Valdés. Estoy seguro de que la historia del Chompiras hubiera sido igual de divertida con el Peterete, pero el Botija fue el complemento perfecto para crear un dúo inolvidable. Por todo esto es que le otorgo el segundo lugar al Chompiras, y si me dejara llevar totalmente por mis gustos, quedaría en primer lugar. Pero como debo ser lo más objetivo posible, es obvio que como número 1 debo poner al mismísimo Chavo del Ocho, el personaje que le dio de comer a Chespirito por el resto de su vida. Este programa odiado por alguna razón por los mexicanos, pero adorado por alguna razón por todo Brasil, es la obra maestra de Roberto Gómez Bolaños. Un personaje que ha trascendido generaciones. Imagínate, se creó en los años 70 y hasta hoy 2026 sigue transmitiéndose y llenando de carcajadas a millones de personas. El Chavo del Ocho, al igual que otros personajes, fue creado para aparecer en sketches de pocos minutos, pero inmediatamente pegó tanto que le dieron un espacio para convertirlo en un programa independiente. Y es que la idea de que un hombre cuarentón interpretara a un niño de 8 años solo se le podía ocurrir a un genio como Chespirito. O bueno, quizás no solo a él. Quizás para muchos esto causaba y sigue causando mucha pena ajena, o como lo llamamos ahora, cringe. Y aunque para mí el Chavo no es mi personaje favorito, debo admitir que es un antes y un después en la televisión cuando de entretenimiento se trata. Y lo que lo hace especial es el gran cariño que Roberto demostraba que le tenía al personaje. Eso y el elenco que lo ayudó a catapultarlo mundialmente rompiendo todos los récords de audiencia. El Chavo, más que un programa, era una familia en la que cada integrante interpretaba un rol de manera magistral. Incluso el director jugó un papel fundamental para que el Chavo alcanzara su punto más alto. Pero ya sabemos que como buena familia latina, todos tuvieron sus diferencias y comenzaron a distanciarse, matando por completo el programa, dejando como resultado una serie casi sin gracia debido a que ya no contaba con sus personajes más icónicos, demostrando así lo que dije antes. El Chavo lograba brillar gracias a la colaboración y química de todo el elenco. Dicho en otras palabras, el Chavo como personaje depende mucho de sus figuras secundarias,
Y la verdad este sería un buen argumento, o excusa si lo quieres ver así, para hacer que quede en un puesto más bajo. Pero seamos serios. Hasta la fecha nada ha logrado tener el impacto que tuvo el Chavo del Ocho en la televisión, no solo hispanohablante, sino de todo el mundo. El tipo junto a su equipo hasta llenaban estadios con funciones en vivo. Mayor prueba de éxito no hay. Y te guste o no, el cariño y reconocimiento los tiene bien merecidos, ya que es un personaje que no solo te hacía reír, muchas veces te hacía reflexionar al dejarte enseñanzas y mensajes que difícilmente podías pasar por alto. De verdad que es increíble cómo la idea de un niño pobre y huérfano logró quedarse plasmada en la mente y corazones de millones de personas alrededor del mundo. Por eso es que sin duda, O Chávez es el mejor personaje de Don Roberto Gómez Bolaños. Y así terminamos otro ranking más para este canal. Y me gustaría aclarar que esto no es una crítica hacia el maestro Chespirito, porque un random de YouTube ¿con qué cara le va a criticar? Esto simplemente es mi opinión y mi punto de vista para un video del orto. Y ahora me gustaría que tú, sí, tú, me dejes tu opinión sobre los personajes de Roberto Gómez Bolaños. Dime cuál es tu favorito y menos favorito, cuáles están infravalorados o si crees que hay unos sobrevalorados. Por favor, deja tu me gusta y suscríbete para que este diminuto canal siga creciendo. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, espero haberte entretenido, recuerda que yo soy tu amigo el Checkson y que te quiero mucho. Bye.